Muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión especial de Aquí Ahora Actualidad. Les venimos comentando 2019, un año eminentemente político. En la provincia de Córdoba, mínimo 5 elecciones. En la provincia de Santa Fe, 6 elecciones de carácter obligatorio. Y la disposición de Radio Canal para poder transformarse una vez más en el escenario en el cual transcurre el debate político local, provincial, de la provincia de Córdoba, de la provincia de Santa Fe, y el debate político a nivel nacional. Y la oportunidad de poder dialogar periodísticamente con las principales figuras del país. Y hoy, una de ellas, protagonista indiscutible de los últimos mínimo 15 años, 10, 15 años, ya nos lo va a contar él, de la política nacional, un hombre con características presidenciables, un hombre al que tuve la oportunidad de escuchar hace unos instantes en una reunión con empresarios, al que se le puede sacar el jugo porque, bueno, hace gala de un conocimiento de los problemas de la Argentina que nosotros aquí, periodísticamente, televisivamente, vamos a tratar de aprovecharlo. Estuvimos anunciando durante todo el día, Sergio Tomás Massa, el doctor Sergio Tomás Massa está aquí con nosotros. Sergio, muy buenas tardes y muy agradecidos por hacerte este espacio, visitar nuestros estudios, que estamos en una ciudad del interior, y eso aquí se agradece. No, primero gracias a vos por darme la oportunidad de hablar con la comunidad de San Francisco, de todo el departamento de San Justo, por poder contarles nuestros sueños, nuestras ideas y sobre todas las cosas por poder transmitirles en un año que empieza la esperanza de que podemos poner a la Argentina en el lugar que queremos todos. Sergio, sos un hombre muy joven, 46 años, sin embargo quiero preguntarte, queremos aprovechar para conocer un poquito de vos antes de entrar a los temas políticos de actualidad. ¿De dónde tu vocación política? ¿Sos nacido en una familia clase media? Clase media, laburante, mi viejo y mi vieja, los dos inmigrantes. Mi papá siciliano. Ah, ellos son nacidos. ¿Vos son nacidos en Italia? Primera generación argentina. Soy primera generación argentina, con lo cual, digamos, tengo esa cosa muy agradecida con la Argentina y con el lugar que mis viejos se ganaron en la Argentina escapando de la guerra. Mi vieja triestina, de una ciudad que además en la guerra cambió de nacionalidad, pasó de ser Italia a ser Yugoslavia y se tuvieron que ir. Mi viejo siciliano, solo Argentina los podía juntar porque es el norte y el sur. En Italia, para los que conocen la comunidad italiana, el norte y el sur son como el agua y el aceite. Y en mi casa, mi vieja lloraba las primeras veces que empecé a ir a reuniones políticas y a meter, lloraba, y te diría, aún hoy a veces me dice, ¿por qué te metes? ¿Por qué? Es como que lo sufren. Mi viejo, si bien lo sufre también, lo sufre en la piel y lo sufre en silencio, le gusta un poco y me acompañó mucho, sobre todo los 8 años que fui intendente de Tigre. Me acompañó mucho en el ver cómo hacíamos y cómo cambiábamos la ciudad. Yo te conocí personalmente, políticamente, en los años 90. Tenías 24 o 25 años. En un espacio político que en aquel momento se llamaba el Frente de la Esperanza. Y te recuerdo a vos y a otros jóvenes que también son protagonistas de la política nacional, te recuerdo como un joven con un entusiasmo tremendo y cargado de ideales y involucrado en el debate político de una manera muy especial que ya te distinguía, digamos. De aquel Sergio Massa de 24 o 25 años a este de 46, ¿qué ha quedado de aquello? ¿O hacia dónde evolucionar? No, me queda la pasión por Argentina. Yo amo el país, cuando lo recorro lo disfruto. Soy de los tipos a los que le gusta llegar a las ciudades, tomar contacto con la gente, visitar las empresas. Aprendí mucho a lo largo de estos años, conocí muy bien el Estado, los 6 años al frente de ANSES, más allá de permitirme anunciar 14 aumentos de jubilaciones o otorgar 2,5 millones de jubilaciones a personas que no tenían cobertura, me permitieron además mostrar que un organismo que era sinónimo de oscuridad podía tener luz, y eso de ir a la radio y a la televisión y a contestar y a
responder el trámite. Después en la Intendencia aprendí mucho de la gestión cotidiana. Yo lo veo a Nacho llamando por el árbol, llamando por el tema de las ramas caídas, por el temporal que sufrieron, y me siento muy identificado, y creo que además gran parte del éxito de la gestión de las políticas públicas depende de que tengas intendentes de calidad y cercanos. El año como jefe de gabinete fue una experiencia agridulce, de mucha pelea, de tener que poner límites, de decir esto no estoy dispuesto a hacer, esto sí. Por eso además duré poco, ¿no? Porque tengo mi carácter, mi personalidad. Conviviste tanto con Néstor como con Cristina. Esa diferencia política que se hace entre lo que fue Néstor y lo que fue Cristina, ¿a vos tenés esa misma percepción? Me parece que o puesto en otros términos, ¿Cristina hubiera sido lo mismo con un Néstor conviviendo a su lado? Es contrafáctico. Yo lo que creo es que el poder mucho tiempo hace mal. Yo hoy soy abogado, no tengo ningún cargo y sigo militando con el mismo entusiasmo y la misma pasión, y tengo una fuerza política que tiene mucha presencia en el Congreso Nacional, mucha presencia en las legislaturas provinciales, no en Córdoba, porque nosotros tenemos desde el año 2013 no una competencia, sino al revés, una convivencia y una convicción de construir en común con José Manuel de la Sota y con Juan Schiaretti también, y obviamente en mi caso una relación histórica personal con Martín Yergiola, ¿no? Pero te diría que yo creo que mucho tiempo en el poder hace mal, que el recambio es bueno. Hay una línea de análisis que nosotros, aquí en términos de opinión, de espacio, que este es un espacio donde preguntamos, pero también opinamos, nosotros solemos decir en este espacio que el gran problema de la gestión de Macri, que planteaba un cambio, es que en realidad no cambió prácticamente nada en términos sustanciales de lo que fue la gestión de Cristina especialmente. Yo creo que la decepción que invade a muchos argentinos tiene que ver con el fracaso en los temas más importantes de la vida de la gente. Vos tuviste una devaluación de más del 200% y entonces la gente vio que el dólar, que es una moneda de referencia en la Argentina, se disparaba. Una inflación que es la récord de los últimos 30 años, y entonces en el supermercado, en el kiosco, en la farmacia, la gente se da cuenta que la promesa del gobierno de que dominaba la inflación enseguida fracasó. Caída del empleo, aumento de la presión en impuestos. La gente este año va a pagar más bienes personales que el año pasado. Las empresas que exportan servicios, las que son parte de la incubadora de empresas acá en San Francisco, si exportan servicios intelectuales, conocimiento de la gente, van a pagar más impuestos. La tasa de interés, récord, como en la época de Martínez de Oz. Recién charlábamos con un empresario que hablaba de Rodrigo, o con un contador vecino de ustedes que hablaba del tema de Celestino Rodrigo. Otros lo ponen con la tablita de Martínez de Oz, ¿no? Este problema económico que estamos viviendo, o este parecido de la economía de Martínez de Oz con la economía de Macri. A mí me parece que el desafío es que tengamos la capacidad de transformar esa decepción, esa desilusión, en la construcción de una nueva mayoría. Que construyamos una alternativa, que le demos a la Argentina un nuevo gobierno, que llamemos a un acuerdo por Argentina en el que definamos políticas de Estado, que no nos quedemos solo en la idea de que cuando uno tiene que gobernar, gobierna solo. Cuando uno tiene que gobernar con todos. Es el momento más importante del todos, del hacer partícipe a todos. Y además sentarnos a una mesa y definir políticas de Estado. La educación de la Argentina no es la educación del siglo XXI. Tiene que haber escuelas de robótica, tiene que haber escuelas que desarrollen el tema de la ciencia y la investigación. La ciencia es la que genera las noticias del mañana. El mundo hoy tiene empresas de conocimiento que valen 70 veces lo que vale una automotriz. Tenemos que definir qué vamos a hacer con el mercado de trabajo. No solo en el tema de los juicios laborales, que es un drama,
no solo en el tema de la presión de los impuestos, que es otro drama. ¿Qué vamos a hacer con los planes sociales? ¿Vamos a seguir cristalizando pobreza? ¿O nos vamos a animar a transformar los planes sociales en programas de capacitación laboral? Una de las grandes decepciones que hay en un arco social muy importante de este lugar donde nosotros vivimos, que tratamos de expresar fielmente, tratamos de no contaminarnos del esquema de análisis de la capital y Gran Buenos Aires, que es uno y que es válido, pero no refleja nuestra realidad. Una de las grandes decepciones de una franja muy amplia de la sociedad de este sector donde vivimos, este de Córdoba, oeste de Santa Fe, Pampa Gringa, es el tema de los planes sociales. Hay una convicción de que hay que ayudar desde el Estado a la gente que la está pasando mal, pero también hay una convicción de que esos planes sociales se transformaron se cristalizaron de tal manera que ya no se sabe muy bien si están bien otorgados o están mal otorgados. A ver, hay dos temas, no se ha trabajado nada en eso. Hay dos temas que tenemos que hacer con los planes sociales sí o sí. Uno es transformarlos en programas de capacitación laboral. Este gobierno le sacó la obligación de la contraprestación. O sea, exactamente, o sea que retrocedimos. Le dejó de exigir que aunque sea esté 4 horas. Sí, cuando en realidad tiene que estar 4 horas trabajando y 4 horas capacitándose. Es más, se habla de quitar la obligación en la asignación universal por hijo del certificado de escolaridad y de los certificados de vacunación. Porque en el fondo lo que no hay es una conciencia de que tenemos que recuperar una generación en la cultura del trabajo. El día que nosotros levantemos la restricción que tienen hoy los planes sociales para volver al mercado de trabajo, van a pasar dos cosas. Que el que tiene el plan va a tener la oportunidad de volver y no perder el plan, y el empleador complementa el salario, el empleador complementa con la diferencia, pero además que lo sacamos de la idea del hacinamiento de quedarse en la casa cuando en realidad puede salir a trabajar. Pero además le tenemos que dar capacitación laboral. Yo contaba en una reunión creo que en el Parque Industrial hoy a la mañana, este tema de cómo Alemania del Este y Alemania del Oeste pudieron equiparar las capacidades laborales en la unificación alemana, porque Alemania del Este tenía un Estado muy presente y Alemania Occidental era más industrial, con Westfalia-Renania liderando la industria automotriz a nivel mundial y todo el complejo alrededor. El Estado alemán invirtió mucho dinero en capacitación laboral de los alemanes del Este. Claro. Y empezó a generar además nuevos empleos. Entonces hoy hay cuidadores domiciliarios para las personas beneficiarias de la jubilación, y eso, aunque parezca mentira, le bajó el costo en los hospitales y le bajó el costo en medicamentos en la seguridad social, porque a la gente la cuidan en su casa y hay un seguimiento y no hay pérdida de horario de la vacuna. Bueno, tenemos que animarnos a pensar la Argentina en términos de cultura del trabajo. Claro, una de las grandes decepciones, pensemos que estamos en un lugar donde en el balotaje Macri ganó tanto en Santa Fe como en Córdoba 70%. Eso te da un perfil. Y es nuestro perfil, y a nosotros nos hace sentir bien y nos hace sentir orgullosos en este espacio. Gran crítica, la orientación de los planes sociales, no los planes sociales en sí, sino la orientación que se le da. Otra gran crítica, y era una esperanza depositada en Macri que se ha visto completamente defraudada. Esquema impositivo. En lugar de ir al esquema impositivo que se prometió, lo que tenemos en la realidad es un ahogamiento aún mayor que en el gobierno anterior. Sí. El gobierno, para cumplir el acuerdo con el fondo, aumentó los impuestos. Esta es la verdad. O sea, para cumplir su acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ahogó más a la clase media. Entonces, este año que empieza, más trabajadores van a pagar el impuesto a las ganancias. Este año, más productores pagan más impuesto a los bienes personales. Este año ha aumentado el nivel de presión sobre todo el sistema de funcionamiento económico argentino, a tal punto que hoy tenemos la presión impositiva más alta de América Latina. Pero además acompañado de una tasa de interés, que es la más alta de América Latina, que hace que el comerciante de San Francisco no pueda financiarse para poder llevar adelante la temporada, para poder vender. Y le pasa al productor y le pasa al que vende maquinaria. Recién lo escuchaba al presidente del Centro de Comercio de aquí de San Francisco, que me decía:
Yo lo que necesito es poder tener un sistema de crédito que le permita al que me compra el tractor poder comprar el tractor. Entonces, esta mirada tan asociada a lo financiero del gobierno hizo que haya dos ganadores de la economía, las empresas de energía y las empresas de combustible. Por eso la luz aumentó 1.600% y los salarios solo aumentaron 200%. Ganaron 20 empresas y hay 14 millones de argentinos, 20 en total, que perdieron 900.000 millones de pesos del bolsillo, que se los llevaron las empresas de gas, de luz y de petróleo. Y el segundo gran tema tiene que ver con los otros grandes ganadores, que son los bancos. Porque el Banco Central les paga 75% a los bancos por depositar la plata en el Banco Central. Entonces, ¿qué interés va a tener un banco en prestarle a este amigo que vende maquinaria agrícola o al que le compra la maquinaria agrícola a este amigo, cuando en realidad el Banco Central le paga 75%? O a Vulcano, ¿qué interés va a tener en prestarle, arriesgar? Estamos en un escenario de decepción con el gobierno de Macri, que eso se percibe claramente en nuestra región, en un escenario con un perfil muy crítico de lo que fue el gobierno kirchnerista. Da la sensación en términos racionales de que hay un espacio para una alternativa. Sin embargo, la construcción de esa alternativa política ha ido encontrando dificultades. ¿Cómo crees vos que se podría transitar la construcción de esa alternativa política que de este escenario de doble decepción pueda salir esperanzada? A ver, hoy somos la fuerza política con mayor representación institucional de la Argentina, alternativa. Yo, al revés, ¿cuántos gobernadores apoyan a Unidad Ciudadana? Muy pocos que lo expresen, por lo menos, públicamente. ¿Cuántos gobernadores? No sé si allá en Santa Cruz. ¿Cuántos gobernadores son parte de Cambiemos? Porque hay 11 gobernadores de la Argentina que son parte de Alternativa Federal y que son la semilla de la construcción de esta idea de que no nos van a obligar a comer pasta o pollo, como si estuviéramos obligados a un menú. Que podemos construir una alternativa con la baña, con los gobernadores, que podemos sumar además a sectores del mundo progresista, del socialismo santafesino, que podemos sumar a sectores de la sociedad civil, que podemos tratar de construir una nueva mayoría para darle un nuevo gobierno a la Argentina, pero además que todos asumimos el compromiso de que vamos a un acuerdo para darle políticas de Estado a la Argentina, una gran Moncloa argentina. ¿Te imaginas unas PASO dentro de este escenario o unas PASO incluyendo, como lo dijo Alberto Fernández en estos días, a Cristina, en una competencia Massa-Cristina? Yo no sé qué va a ser Unidad Ciudadana. Del PASO. La verdad es que no tengo claro qué va a ser Unidad Ciudadana. Lo que sí tengo claro es que a todos aquellos que quieren un cambio de gobierno, lo primero que les diría es: tenemos que construir un candidato que le gane a este gobierno en segunda vuelta, no que pierda. Entonces, cuidado con las cosas de culto, de abrazarse a una candidatura por recuerdos del pasado, porque lo que tenemos que construir es un nuevo gobierno, no abrazarnos a recuerdos del pasado. Y en eso nosotros vamos a convocar sobre todo la construcción de un acuerdo amplio, pero amplio respetando un programa de gobierno que se anime a decirle nunca más a la corrupción, que se anime a decirle a la justicia que le vamos a poner límites a la impunidad de los jueces que no castigan a los delincuentes, que se anime a plantear acuerdos de sustentabilidad ambiental, porque el 1,5% del PBI de la Argentina el año pasado lo perdimos por las catástrofes climáticas, porque no tenemos el medio ambiente en la agenda política, que se anime a plantear además un proyecto de desarrollo federal. No puede ser que para un pyme de San Francisco sea más caro el flete desde San Francisco al puerto de Rosario que de Rosario al puerto de Rotterdam. No es posible, porque le quita competitividad. Digamos, le quita competitividad de cara a la hidrovía, que es la principal vía que tiene para comerciar hacia el Mercosur y para comerciar hacia
Me parece que es central eso. Y miren que si hay algo que ha hecho el gobierno de Córdoba y de la Sota dejó hasta su vida en el lugar en el que dejó una marca, es invertir en autovías, invertir en rutas, pero no alcanza. Acá hace falta el ferrocarril. Argentina es un país que nació a la vera del ferrocarril y que hoy tiene esas venas por las que circulaba la producción tapadas. Por eso está enferma, porque las arterias por las que circulaba la energía del trabajo argentino están tapadas. Y porque para poder venderle trabajo al mundo necesitamos que circule nuestra producción por nuestro país, hacia los puertos. Sergio, hay algo que es impactante y es en la Argentina, vos lo describiste de alguna manera, y es el escenario mediático de la Argentina, donde nosotros recibimos una andanada de análisis, de información y de análisis informativo que muchas veces compramos sin que tenga mucho que ver con nuestra realidad. Esa es nuestra batallita cotidiana en nuestra región, tratar de ver las cosas desde el lugar que ocupamos. Sin embargo, esa presencia mediática es muy fuerte. Está claro, bastante claro en el análisis político de que Cristina es funcional a Macri, tanto como Macri le es funcional a Cristina. Está bastante claro que muchos argentinos vemos eso como dos cuestiones a superar. Sin embargo, el planteo mediático es como que se retroalimenta de eso y es como que un análisis racional como el que vos nos planteás, que la verdad que, excepto con algún grado de fanatismo, es muy argumentado lo que vos nos decís desde nuestro punto de vista. Es decir, es argumentado, pero frente a la tensión que genera en la espectacularidad del enfrentamiento, es como que se apaga. ¿Hay algo que te parezca que se puede hacer para evitar eso? Bueno, esa es una tarea nuestra. Si nosotros tenemos la capacidad, el coraje y la fuerza para enamorar a los argentinos, habremos salido de la trampa de ver quién fracasó menos. Yo le decía a un grupo de empresarios de acá de San Francisco, es como si en la radio o en la televisión de ustedes hoy estuviéramos discutiendo quién fue peor arquero, al que le hicieron 4 goles o al que le hicieron 5 goles en San Francisco. En realidad lo que ustedes quieran es ganar con Sportivo San Francisco, no ver si el arquero se comió 4 o 5 goles. Bueno, la discusión en la que nos quieren someter es la discusión de si nos comemos 4 goles o 5 goles. No, la verdad es que yo no me resigno a que esa sea la Argentina. No me resigno a la Argentina en la que es más redituable timbiar que trabajar, porque creo en la cultura del trabajo, porque mi papá y mi mamá vinieron a este país y se hicieron un lugar, porque trabajaban sábado, domingo, de día, de noche. Digo, en definitiva tiene que ver con eso. Creo en la Argentina de la educación, pero de la educación de hoy. No en la Argentina donde se discute solamente de educación, cuando se discute el salario que necesitan nuestros docentes. Salario docente tiene que ser alto, tiene que ser bien remunerado para volver a la lógica de la escuela en la que nosotros respetábamos a la maestra y la directora de la escuela era una institución, pero también necesitamos que los docentes se capaciten. Hoy tenemos un sistema educativo creado por Sarmiento en el siglo XIX, con docentes preparados en el siglo XX y con alumnos del siglo XXI. Entonces, mi hijo va al colegio y se encuentra con que la información que le transmite el docente es menos que la que encuentra en el teléfono o en la tableta. Yo necesito docentes que le enseñen a buscar, que lo vinculen, que le enseñen a separar la información, a distinguir la buena de la mala información, a ver cómo la aprenden y la incorporan y no se transforman en meros repetidores de... El otro día le decía a mi hijo, decime cuánto es 9 por 6. Y agarró el teléfono y puso la calculadora en el teléfono. Entonces le digo, no, te pregunté cuánto era 9 por 6. Y me dice, pero ¿y para qué lo voy a pensar si lo tengo en el teléfono? No, yo necesito que lo pienses. Y eso también hace a la creatividad y a estimular al chico. Ahora, el sistema educativo es fundamental. Trabajo y educación para ganarle a la pobreza, no planes.
Los planes son la emergencia, lo permanente es el trabajo. Porque además es la dignidad de la persona. Sergio, para ir cerrando porque tenés una agenda cargadísima y bueno, hemos tenido un tiempo televisivo más que interesante. Uno de los problemas centrales, vos lo describís también en algunos de tus reportajes de la Argentina, es el déficit. Entramos al Fondo Monetario. Tu opinión sobre esa entrada al Fondo Monetario nos interesa en el contexto de esta respuesta. El Fondo Monetario que nos dice, enjuaguen el tema del déficit. Nosotros, la Argentina que responde a través del gobierno de Macri, aumentando los impuestos, tratando de aumentar los ingresos más que bajar el gasto. Sin embargo, en el componente del gasto tenemos más de un 70% de gasto social, que es un gasto que vos conocés mucho y lo desmenuzás habitualmente muy bien. ¿Cómo podría la Argentina? Primero, tu opinión sobre el ingreso. ¿Era necesario ir al fondo en estas circunstancias? Y segundo, ¿cómo la Argentina podría ir hacia una licuación de su déficit que no sea por vía del aumento de la presión impositiva? A ver, para que la gente entienda en detalle, supongamos que estamos en nuestra casa. Teníamos crédito bancario, nos cortaron el crédito bancario. Fuimos a la financiera, a la mutual, a la cooperativa, porque ya no teníamos más crédito bancario, nos prestaron. Nos cortaron el crédito de la financiera y la cooperativa. Terminamos en la usura. Eso es el Fondo Monetario Internacional. Por las condiciones que te pone. Nosotros nos sentamos junto a Labaña, junto a Piñanelli, junto al equipo nuestro, con la misión del fondo, y le dijimos con mucha claridad, si tenemos la responsabilidad de gobernar la Argentina, este acuerdo lo vamos a rediscutir. Porque ustedes no le pueden sacar la soberanía al Banco Central, no le pueden sacar la soberanía de política de crédito o de política de promoción con incentivo o reducción de impuestos para la pyme al Estado argentino. Porque los muertos no pagan. Los muertos no pagan y si siguen asfixiando a la Argentina, lo único que van a lograr es que no podamos pagar. Necesitamos crecer. ¿Cuándo el país tiene capacidad de pago? Cuando vende trabajo al mundo. Cuando las empresas de acá, del parque, tienen el 80% de sus ventas afuera. A Brasil, a Paraguay, a Bolivia, a Europa. Y el 20% al mercado interno. Eso es lo que necesitamos generar. Entonces, ya hoy, ahora, lo primero que debiéramos hacer es mirar cómo le vamos a eliminar los impuestos a las exportaciones. San Francisco en eso es un ejemplo. Nacho lo ha hecho. Las empresas del parque que exportan no pagan la tasa de comercio. Bueno, eso tiene que estar repetido 1 y 1000 veces. Como lo hizo Martín, planteándolo como un sistema de promoción de Córdoba Exporta cuando fue ministro. Porque en definitiva tiene que ver con una mirada que tenemos de valor agregado trabajo. Una cuenta, para que nos quede a todos grabada. Exportamos una tonelada de trigo, exportamos $200 y un empleo. Exportamos una tonelada de harina, exportamos $400 y 2,3 empleos. Exportamos una tonelada de fideos, exportamos $1.100 y 7 empleos. El día que por cada tonelada de trigo exportemos 10 toneladas de fideos, es porque habremos logrado poner a la Argentina donde queremos, vendiendo trabajo argentino al mundo, que es la única y la mejor forma y la genuina forma de achicar el déficit fiscal, no achicando jubilaciones, no achicando pensiones para discapacitados, sino haciendo crecer la economía. Hay un discurso, disculpame, una más, pero un tema que está muy interesante, una especie de discurso Bolsonaro, llevándolo al tema fundamentalmente del tamaño del Estado y de la seguridad. ¿Te prendés en esa, lo analizás? ¿Te parece valioso ese discurso así duro, un poco más corrido a la derecha? Te voy a invitar a que revises mi campaña del 2015 a presidente y mi propuesta de seguridad. Yo tengo una tranquilidad. Cuando yo hablo de cómo bajar la inseguridad, lo digo desde haber bajado 80% del delito en mi ciudad, en Tigre. Tigre, sí señor. De haber desarrollado el mismo programa
en San Fernando y haber bajado 86% el delito. De estar desarrollándolo hoy en Santo Domingo, en Guayaquil, en Montevideo, de tener hoy un pedido en Asunción para hacer lo mismo. O sea, no es que no tiene ejercicio práctico lo que yo digo de cómo se puede bajar el delito. De hecho, hay un libro que se puede bajar de internet, se llama Así lo hicimos, lo escribimos con Giuliani, el alcalde de Nueva York, y con la persona que fue mi secretario de seguridad, Diego Santillán, en el que contamos además con anécdotas divertidas y prácticas cuáles son las medidas que hay que ir tomando para bajar el delito en una ciudad. Después aparecen los espasmos. Un día nos anunciaron que iban a mandar gente a la frontera, militares, después le redujeron el presupuesto a los militares, no mandaron a nadie. Otro día anunciaron que iban a mandar un código penal. Hace 3 años que esperamos que Macri mande el código penal al Congreso. Nosotros tenemos presentado un código penal propio, hace 4 años, en el 2014 lo presentamos. No lo quisieron tratar porque dijeron que iban a mandar uno propio. Bueno, supongamos que, ahora, pasaron 3 años, se les está terminando el gobierno y no mandaron el código penal. Y hoy los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra. Y la gente está harta de ver esa situación. Porque lo peor que le pasa a la sociedad es que a la decepción económica se le suma la impunidad. La impunidad del chorro en todos, digamos, en todas sus acepciones. Y te lo digo con la tranquilidad de haber tenido mucha responsabilidad y no tener ni una sola causa penal. No es poca cosa. Sergio, nos quedaríamos horas, por supuesto, charlando, pero nos parece que ya hemos abusado de tu confianza y la de tu gente que organizó esta agenda. Te agradecemos. No. Para cerrar, mira, ahí tenés una cámara, hay miles de sanfrancisqueños, amigos de la provincia de Córdoba, de la provincia de Santa Fe, que están viendo. Esta es la primera oportunidad que venís en este año, seguramente en alguna otra oportunidad estarás por Córdoba y nosotros tendremos también allí la opción de poder llevar tu palabra a toda nuestra gente. Estamos arrancando un año electoral. ¿Cuál es el mensaje de Sergio Massa para los amigos que vivimos en este lugar de la Argentina? Lo primero que les diría es no bajen los brazos. Son el reflejo de la Argentina de trabajo, de la Argentina productiva. Son la cara del interior de la Argentina. Y les pediría que tengamos la capacidad de soñar, de no caer en la trampa de creer que Argentina ya fracasó porque fracasó este gobierno. Argentina no fracasó, Argentina puede ser ese gran país que imaginamos si ponemos a la educación y el trabajo en el lugar que se merecen. Y aprovechar para desearles que tengan un año bueno, un 2019 bueno, y que tengamos la capacidad de transformar esa desilusión que hoy tenemos en esperanza para darle a Argentina una nueva mayoría y un nuevo gobierno, pero sobre todo para darle políticas de Estado al país. Sergio, son muy amables con nosotros. No, gracias a ustedes. Sergio Massa, en Aquí Ahora Actualidad, en Radio Canal.